La segunda, te he contado que aquí lo que tratamos es de ayudar a centrarse a gente que quiere comunicar, tanto profesionales, cristianos, estamos pensando en cristianos de los medios de comunicación, como todo cristiano, que en realidad quiere transmitir el Evangelio y hacerse una idea de qué pasa en el mundo. Lo primero que hemos dicho, ten presente que la historia es el Apocalipsis, en definitiva, y aunque parece un poco fuerte de entrada, lo hemos justificado. Lo segundo es, si queremos, pensando en personas de nuestro ámbito, el ámbito de la cultura occidental, ojo, que estamos en un mundo que ha tenido por lo menos 3 grandes revoluciones. Entonces, el inicio, me acordaba de una anécdota muy simpática del primer ministro de Mao Zedong, que se llama Zhou Enlai, y consiguió nada menos que Nixon, el presidente de los Estados Unidos, viajara a Pekín. Y ahí tuvieron unas conversaciones. Entonces, en medio de aquellas, alguien le preguntó a Zhou Enlai qué pensaba de la Revolución Francesa. Y entonces le dijo, bueno, todavía es demasiado pronto para medir las consecuencias de la Revolución. Y aquello pues resultó una anécdota fantástica, la Revolución Francesa, 1789, todavía para un chino, ¿verdad? Pues es muy poco tiempo, porque ellos cuentan los tiempos por milenios. Al cabo de mucho tiempo se sabe que, lo dijo uno de los traductores que estaban ahí, dijo que en realidad lo que él había entendido, y que era el sentido de la pregunta, por otro lado, se refería a la Revolución del 68, de mayo del 68 francés, que ¿qué pensaba? Dice, bueno, pues no sé lo que va a pasar todavía, ahí es un poco pronto, ahí se entiende. Con todo, bueno, aquí nos ha salido en esta anécdota 3 cosas que nos sirven aquí. Primero, 2 revoluciones, en realidad 3, porque una fue la Revolución Francesa, 1789. Después, la Revolución de 1968, esta Revolución de mayo del 68, pero entre medio está la Revolución Comunista, la de Rusia, 1917, y la de la China, ¿no? Bien, después de la Guerra Mundial. Entonces son 3 revoluciones. 3 revoluciones, podríamos decir la francesa acompañada de las revoluciones liberales, la comunista y la del 68. Las 3 realmente han transformado el panorama de Europa. ¿Y cómo así? Vayamos un poquito por orden. La de 1789 en Europa supone la expulsión de la Iglesia del Estado, entre otras cosas. Entonces, para el mundo cristiano, la separación, pero eso es una separación incluso como procedía de una ambientación muy anticristiana, donde se pensaba primero que la Iglesia es la que mantenía el poder y que además que abusaba de ese poder y que además era una cosa que justificaba y que mantenía el atraso intelectual y de la gente, ¿verdad? Y que vivía de eso, pues entonces era lo peor, era la reacción y además la corrupción de las conciencias y además la creencia en cosas absurdas y bueno, y todo eso convenientemente, que eso duraría muchos años y todavía está presente, digamos, en el discurso de la izquierda muchas veces, pues una especie de envenenamiento que también provocó, que luego provocaría en la Guerra de España, en la Revolución Española, ¿verdad? Pues provocó esa especie de anticlericalismo feroz, donde por una parte se defendían ideas sublimes, como son los derechos de las personas, de los ciudadanos, las libertades, y al mismo tiempo, pues, con una ejecución en lo que respecta muchas veces a lo cristiano, feroz absolutamente. Que desde luego aquí también hay un toque de apocalipsis. De repente, en una cosa que tenía algunas razones, que se han reconocido, históricas, ¿no? Y que, digamos, la Iglesia es capaz de vivir en una sociedad liberal y que, digamos, democrática, ¿no? Y bueno, esto no, propiamente todavía no pretendía la democracia, sino gobiernos selectivos. Antes había sido la independencia americana, 1775, donde se había creado con unas ideas que venían de ilustrados franceses, ingleses, pues de Locke, de Hume, de Rousseau, parece mentira, pero en realidad habían creado nuevos estados inspirados en ellos, ¿no? Y que en el fondo estaban inspirados también en ideas
con cierto fundamento cristiano. La libertad, la igualdad, la dignidad de las personas, teorías cristianas, que son seguras en una Europa que había sido cristiana y no tan seguras en otros sitios. Si somos materialistas, no son seguras en absoluto, por ejemplo. Por eso ahora mismo tenemos un problema. Bueno, la primera es la Revolución Francesa, digamos, que levantó muchos ideales y al mismo tiempo en la ejecución fue, en algunos casos, tremenda, ¿no? Auténticamente apocalíptica, ¿no? Y las regiones francesas, por ejemplo, más católicas que se opusieron, como la Vendée, Lyon, bueno, tuvieron una respuesta feroz absolutamente, porque parece que la oposición, los argumentos que tenían venían del fanatismo y por tanto no se podían admitir de ninguna manera. Había que eliminarlos completamente. Bueno, ellos lo que hicieron, eliminar a muchísima gente, por la guillotina y a veces en barcazas, y toda una historia de los muchísimos mártires cristianos que a veces no se oponían al régimen, digamos, sino que los oponían era a las salvajadas que se estaban haciendo, ¿no? Que fueron muchísimas. Es decir, todas aquellas salvajadas no quedan cubiertas de cualquier manera con que después se hayan podido hacer unos regímenes más o menos mejores en algunos aspectos, ¿eh? Nosotros mismos los cristianos reconocemos que son más adecuados a lo que es la ley natural, cuando el gobierno selectivo es más adecuado a la libertad de las personas, así defendemos, ¿no? Bueno, esa fue la Revolución Francesa. Pero también llevó como consecuencia, se acabaron las naciones cristianas, proceso en el que estamos. Europa está hecha de naciones cristianas que nacieron tras la caída del Imperio Romano, en un proceso muy lento, pero que fueron evangelizadas. Fue toda una epopeya también, una epopeya espiritual. Cómo se evangelizaron aquellos pueblos de distinto tipo, llamaríamos bárbaros o germánicos, o depende, ¿no? Y cómo nacieron de ahí las naciones, que por cierto nacieron las naciones, que bien están emparentados, porque son los grupos que han nacido de un tronco común. Una nación es un tronco común, un tronco cultural, aquí también un tronco religioso, que dio lugar a las naciones cristianas, que tenían como ADN el ser culturalmente cristianas, confesaban la fe como parte central, que era su visión de la vida. No renació el paganismo romano, el paganismo griego, nacieron naciones cristianas, toda Europa prácticamente evangelizada y con naciones cristianas. Y esto fue claro, sin que fuera nada perfecto, ¿verdad? Pero es un esquema que dura hasta las revoluciones liberales, que convierten las naciones en estados. Ya no somos como una especie de grupo familiar con una raíz cultural, sino que somos un estado, es decir, una institución colectiva donde individuos distintos, pues que en un marco que se define, pueden convivir, pero no tienen por qué tener una unidad cultural. Bien, esto se realiza hasta cierto punto, porque claro, las sociedades sí que tienen unidades culturales, históricas, etcétera, ¿verdad? Pero lleva consigo el que no se privilegie ninguna identidad cultural. Y en concreto, porque tenía tanta fuerza, la identidad religiosa. Claro, en los países identitariamente cristianos, pues, digamos, los no cristianos estaban en un régimen de tolerancia. Ordinariamente se llegaba a eso, ¿no? Con unos acuerdos de no tienen la plenitud de los derechos civiles, pero bueno, y eso mejor o peor, ¿verdad? Entonces, digamos, naciones cristianas han convivido con pueblos pues que no tenían el mismo estatus, como ha pasado con los musulmanes o con los judíos en Europa, ¿no? Y después, al dividirse las naciones cristianas por la Reforma protestante, por las minorías católicas en países protestantes, las minorías protestantes en países católicos, o en Inglaterra, los católicos no tenían la plenitud de derechos civiles. Hasta el día de hoy el rey de Inglaterra no puede ser católico. Pero vamos, tampoco podía ser católico hace unos años ningún alcalde, ni ningún representante, ningún parlamentario, nada, no podían, ¿no? Estaba restringida los derechos civiles. ¿Por qué? Porque eran estados confesionales. Se había roto ya la unidad religiosa, eran todos cristianos, pero eran protestantes, anglicanos o católicos. Bien, eso, yo diría también, cada la historia tiene su ritmo, ¿verdad? Pero afortunadamente desapareció.
Y en todo esto hay una historia, porque esto en parte origina el cambio que hay aquí de consideración de estos temas, origina la reacción de Lefebvre. Como ya he explicado en otros sitios, ahora lo vamos a explicar. Cuando la Iglesia admite que hay un derecho a la libertad religiosa, por tanto los estados tienen que reconocerlas, y por tanto desaparecen los estados confesionales, desaparecen las naciones cristianas. Claro, desaparecen las naciones cristianas no solo jurídicamente, como régimen jurídico, sino también culturalmente. Es decir, un tema complicado y que necesita una deriva, porque ¿qué pasa? Que entonces vamos a dejar todas nuestras tradiciones que tengan algo que ver con la religión, vamos a dejar de celebrar San Fermín en Pamplona y de que el encierro sea, la semana es el 7 de julio al 14, del 7 al 14, vamos a quitar las costumbres que relacionadas con eso, las comidas, la Navidad, Claro, cada país tiene sus tradiciones que aunque no confiese, bueno, pues las puede compartir. No obliga a tener la fe, no obliga a participar en el culto, pero bueno, todas estas cosas hay que irlas negociando. Ahora, nosotros vemos como en esto hay una tensión y como en efecto hay una deriva hacia una creciente descristianización. También porque hay otras religiones presentes que tienen más fuerza, entonces eso lleva a un debate, que no me parece que se puede resolver de cualquier manera, ¿verdad? Y aquí no lo pretendo resolver, sino simplemente advertir que esto está pasando. O sea, que cualquier persona que quiera situarse en este mundo moderno tiene que darse cuenta de que está cambiando y que los cristianos nos estamos convirtiendo en una minoría que tiene que saber convivir democráticamente, en una minoría que tiene que saber defender sus derechos como todos, a ocupar, es decir, ahora podría suceder, y sucede de hecho en algunos casos, que se tiene una especie de privilegio negativo. Claro, el privilegio negativo no existe eso, pero una especie, como si es cristiano, y estamos a punto, y en muchos sitios está rozando el tema, de que desaparezcan, por ejemplo, como está desapareciendo en todo el ámbito de la medicina, la objeción de conciencia. Oye, yo soy cristiano, no aborto, no hago abortos, ni recomiendo, por ejemplo, por esto estamos ahora mismo en un proceso muy duro en estos temas, ¿no? Muy duro en los temas de bioética. Pero es consecuencia de esa secularización y de la separación de la Iglesia del Estado, consecuencia de la Revolución Francesa. Bueno, me he extendido mucho en este tema, pero después hemos tenido una revolución comunista, que en algunos países sencillamente acabó bajo la bota comunista, ¿no? Y digamos que el comunismo siempre ha tenido un componente místico muy grande y sobre todo ha sido una especie de remedo de la esperanza cristiana. Querían hacer el cielo y la tierra y lo han prometido y claro, era tan bonito, ¿Quién no va a querer el cielo, especialmente para los pobres, para los que sufren, para quitar todo lo malo y conseguir lo bueno aquí? Los cristianos pensamos que eso no se puede hacer. Pensamos que hay que luchar, pero que eso se hará en el cielo. Aquí no hay manera. Hay que estar siempre luchando. Pero en cambio el Partido Comunista creía que lo podía hacer, ya más rápido. Porque es cuestión, ya tenía analizado cómo era el mundo, ya sabía que los culpables eran los capitalistas, ejemplo de división entre buenos y malos. Los nazis dirán que los culpables son los judíos, y ahí con eso se arregla Alemania, eliminando judíos se arregla Alemania, ¿no? Los rusos, los comunistas rusos, piensan que los culpables son los capitalistas, eliminando a los capitalistas llegamos a la sociedad perfecta, es muy fácil, ¿no? Estamos a un paso, solo hay que eliminarlos. Entonces, esa es la revolución comunista, que afortunadamente tiene un ciclo que se ha cerrado. Bueno, se ha cerrado con epígonos, claro, pero digamos, lo que ha sido durante todo el centro del siglo XX, de los años 20 hasta los años 80 finales, de presión ideológica, de presión política, de manipulación en todos los niveles, y luego la increíble adhesión de tantísimas fuerzas vivas y en concreto de tantísimos intelectuales que no han sido fieles a la independencia que supone que tienen que tener, al juicio crítico que tienen que tener, sino que se han sumado, les han dicho, no, ser críticos es ser comunistas, y se han sumado. Y se han creído la mística, incluso lo han defendido cuando era indefendible ya.
Hemos visto a tantísimos estar defendiendo regímenes comunistas, pues como el cubano, el ruso, digamos, no se puede decir nada negativo, porque eso es hacer un favor a los nazis. Eso cuando ellos decían los nazis, hacer un favor a los fascistas, y ahora hay fascistas. El fascismo se acabó en la guerra mundial, pero el comunismo no se acabó en la guerra mundial, se acabó en los años 80. Esto afortunadamente cayó, misteriosa, me deja mucha huella. Pero los que ya tenemos unos años hemos visto cómo se expandió, porque claro, al final uno ha ido a la universidad, ha visto profesores comunistas, muchos, compañeros comunistas, compañeros que esticaban al comunismo, yo he conocido, ¿verdad? Cuando estudié en Bilbao, por ejemplo, en la Escuela de Ingenieros, no era el sitio más apropiado, pero había también, vamos, y las células, todo, había de todo. Y las huelgas, y la propaganda, y todo, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que ha pasado en Europa, que es, digamos, desde el punto de vista universitario, escandaloso. En la universidad, escandaloso. Y luego el comunismo en la Iglesia tuvo un doble papel, porque por un lado lo persiguió, porque pensaba que la fe era el opio del pueblo, lo había hecho más, y con eso quedaba la gente contenta y no hacía la revolución que tenía que hacer. De manera que justamente, y por una parte, digamos, persiguió la Iglesia de una manera feroz, tantísimos mártires del comunismo, tantísimos, empezando por el Gulag ruso, ¿no? Que se llevó por delante la ortodoxia rusa, todos los obispos rusos los cambiaron por gente afín, ¿no? Y murieron casi todos en el campo de concentración, el Gulag famoso. Y, bueno, pues la cantidad de sacerdotes muertos por esto, ¿no? Los comunistas y el odio que extendieron a la Iglesia, ¿no? Terrible, ¿no? No dice el Apocalipsis, aquí lo vivimos, pues lo vivimos realmente. Y bueno, pero esto misteriosamente cayó también de una manera apocalíptica. Dice, bueno, en parte fue la presión americana, los misiles, la carrera armamentística, sí. En parte también fue Juan Pablo II, ese efecto tan de dominó, ¿verdad?, que empezó por Polonia y que hizo que el régimen fuera impresentable. Era impresentable, indefendible. Lo que había nacido como una mística se había convertido en una excusa para oprimir, y en un establishment que se había instalado ahí arriba, y que perseguía ferozmente toda oposición y que además hacía propaganda en todo el mundo. Bueno, espantoso, fue una cosa espantosa. Pero curiosamente, bueno, esto afectó muchísimo a la vida de la Iglesia, digo, por una parte oprimiendo, por otra parte después, a finales de siglo, ya cuando estaba a punto de caer, tuvo un ramalazo en lo que es teología de la liberación, en el fondo, que es el aspecto de tentación. Cuando los comunistas se dirigen a los cristianos, y tiene mucho efecto en el clero joven, sobre todo, y dicen, bueno, nosotros estamos con los pobres, ¿y vosotros con quién estáis? Estáis con los ricos, vosotros sois los que sostenéis esto. Pasad, vuestra misión tiene que ser con la nuestra, queréis un mundo nuevo, tenéis que pasaros con nosotros, tenéis que hacer, además hacemos la revolución, y esto va a salir muy bien, esto en 4 días lo hacemos. América está llena de dictaduras, con Estados Unidos detrás, parte de la Guerra Fría, ¿verdad? Y la propaganda que venía también impulsada mucho por Cuba, a través de Cuba, todos los países americanos. Hagamos la revolución, hagamos la revolución. Bueno, eso somos muchísimos cristianos en una confusión tremenda también. Eso pasó en la parte católica, sobre todo en Latinoamérica. Muy complicado, muy confuso, porque ahí se mezclan, dice, buenas intenciones, pero buenas intenciones, ejecuciones muy malas, porque la revolución es muy penosa, hace mucho daño, y realizaciones realmente muy pobres. Ahí tenemos Nicaragua y otros países, ¿no? Qué barbaridad. Donde salió fue horrible, y luego ya se han cansado y ya no se hace nada. Simplemente dice que la opción preferida por los pobres, que a mí me parece muy bien, que es muy cristiana, pero dice, bueno, pero habrá que hacer algo más que hablar, ¿no? Antes intentaban hacer la revolución, que no estaba bien, no era un buen camino, porque además era un análisis marxista y un procedimiento que no salió bien, y no podía salir bien, porque para construir un país hace falta trabajar mucho, y hace falta educar, y hace falta que haya honestidad en el servicio público, y que haya esta infraestructura, hace falta eso, ¿no? Ya lo sabemos, pero ahora ya nadie habla de eso, ha pasado de moda. Se habló en su día del marxismo, se habla un poco de la opción preferencial, pero de cómo se hace el progreso, eso casi no se habla.
Eso a mí me escandaliza, la verdad. Cuando se habla de teología de la liberación, digo, bueno, hubo unas confusiones de origen, hubo gente pues bien intencionada, ¿verdad? Hubo cosas que se hicieron mal, hubo muchas cosas que salieron mal, y ahora ¿qué ha pasado? Pues parece que se ha quedado en una cosa romántica de otra época y se acabó, ¿no? Yo cuando oigo a gente me escandalizo, digo, pero hombre, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hablar, no puede ser, ¿no? Bien, la revolución comunista. Y luego la del 68. Al principio una revolución como inocente, extraña, de gente joven que ya estaba harta, que no quería ser mayor, que no quería pertenecer a este mundo aburrido de los mayores, a este mundo de posguerra, a este mundo que todo es trabajo, seriedad, y decía, vamos a vivir. Y en el fondo relacionado con que era la primera gran generación universitaria, vamos a decir, masiva, no solo de privilegiados, sino de mucha gente. Y entonces no tenía ninguna prisa por trabajar, entre otras cosas, ¿no? Es lógico también, yo lo entiendo, no es que... Pero entonces quieren un mundo más de ideal, de flores, de, en fin, de pasarlo bien, ¿no? Sin prisa, y sin esa especie de dogmatismo de los mayores, y bueno, vamos a vivir, ¿no? Y entonces se desata también, y acaba aquello, curiosamente, en todos los temas de la revolución sexual, que después se convierte en un rodillo, como se han convertido ahora, ¿no? Estamos en 1920, son un rodillo auténticamente, ¿no? Hay una presión pública brutal y se han instalado unas ideas increíbles que van, además, que no admiten matices, no admiten ningún tipo de oposición, ¿eh? O sea, se ha instalado aquello como un auténtico rodillo, como funcionaban los comunistas, ¿eh? Que era un rodillo intelectual, pues igual. No hay matices, no hay ciencia. Aquí se dice lo que es y punto. Y el que no es perseguido. Y no hemos hecho más que empezar, ¿eh? Prohibido prohibir al principio, pero ahora prohibido prohibir, ¿no? Ahora hay que alinearse, ¿eh? Reconvertida en revolución sexual y en rodillo woke, ¿eh? Que luego, además, claro, porque dice... ahí parece que uno puede pensar sobre la sexualidad como quiera, pero claro, la sexualidad naturalmente está relacionada con la reproducción. Tú tocas la sexualidad, te quedas sin reproducción. Si te quedas sin reproducción, la demografía se te hunde, que es exactamente lo que ha pasado en Europa. Que es otro de los grandes fenómenos culturales de que la demografía está hundida y que no hay que la recupere. Y que eso además está asociado con una presión emigratoria enorme, inmensa, porque ¿cómo vas a vivir en un país, vamos a decir, que estás viendo la televisión todo el día, lo bien que se vive en otro sitio? Donde hay oportunidad, en tu país no hay. ¿Qué quieres? Pues si hay algo que te dejes la vida. Y eso no lo vas a parar. Todas las fronteras del mundo que vive bien están bajo presión, una presión altísima. Y además tienen unos vacíos enormes, pues están quedando sin gente joven, pues esto es una revolución cultural. Yo la quiero ver como cristiano porque todo el mundo es hijo de Dios, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con el orden que se pueda para que puedan funcionar, pero claro, aquí tampoco no haría yo exactamente una distinción entre buenos y malos, y por supuesto no entre... O sea, yo no quiero decir de ninguna manera que los emigrantes tengan la culpa, que el tema tiene que ser ordenado, sí, porque hay que asimilarlos, pero que tengan la culpa de nada, yo eso no lo quiero decir. No lo quiero decir ni de ninguna manera, ¿eh? Y luego, es que no hay otro remedio. O sea, has hundido la demografía, que también parece mentira cómo se ha hecho esto, ¿no? De una manera tan irresponsable. Dices, es que estás tocando cosas muy naturales, ¿eh? Como son, ¿qué es el sexo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es tener hijos? ¿Qué es cuidarlos? ¿Qué es todo eso lo que significa en la vida de las personas? Se lo han llevado por delante. Ha desaparecido el tejido familiar de las sociedades europeas. Entonces la gente se queda sola. Especialmente en Roma, el otro día en un taxi me decía, yo estoy solo. Me voy haciendo viejo, ¿quién me va a cuidar a mí? ¿Quién me va a cuidar a mí? Estoy solo está muchísima gente. Digamos, y todo esto es bastante irreversible, ¿eh? De manera que son como fenómenos que hay que tener en cuenta y que incide mucho en la vida de la Iglesia también, todo este tema, porque desaparecía la demografía, desaparece mucha gente joven, mucha menos gente joven, ¿eh? Hay más emigración que hay que atender, ¿eh? Y hay un futuro que va a ser completamente distinto. Aunque, claro, los que han mandado seguirán mandando, porque siempre pasa eso, ¿no? Se convertirá en una élite delgada
que verá cómo consigue, ya está, ¿verdad? Y bastante instalada en los estratos de poder, ¿verdad? Eso va a pasar. Bueno, parte del Apocalipsis. Y aquí es donde hay que llevar también la vida cristiana, que fue capaz de superar la Revolución Francesa, fue capaz de superar la Revolución Comunista y ahora será capaz de superar la Revolución Woke. Y si tenía algo que tiene, claro, al final las cosas, algo de interés o algo de aportamiento, lo asumirá.